buenos días. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la invitación, al comité organizador. Soy ginecólogo, trabajo en la unidad de la mujer del Hospital Ruber Internacional y, sin más, voy a hablar un poquito de cómo afecta el sistema inmune a los procesos víricos relacionados con el virus del papiloma. Para empezar, el papiloma y cualquier proceso vírico está influenciado por tres factores fundamentales. En primer lugar, el agente viral. Va a depender el tipo de virus, va a depender su virulencia, su capacidad de evitar el sistema inmune. En el caso del papiloma, pues hay una gran diferencia entre una infección por un 6 o un 11 que nos va a producir un condiloma frente a la virulencia que puede tener un 16 responsable, como sabemos, de un porcentaje importante de los cánceres relacionados con el virus. Por otro lado, va a estar el sistema inmune. Una persona que tenga un sistema inmune competente va a ser capaz de detectar el virus, eliminarlo, y una persona que no tenga el sistema inmune adecuado, que lo tenga deficiente, pues el virus va, digamos, a acampar a sus anchas y puede llegar a tener complicaciones importantes. Y hay un tercer factor que se engloba dentro de otros factores, que es, pues factores como la alimentación, como el tabaco, como fármacos concomitantes. Todos estos factores van a depender de la evolución del proceso vírico. Sin más, vamos a ver por qué hablamos del HPV. Bueno, pues sabemos que su prevalencia es muy elevada. Sabemos que las personas que tienen relaciones sexuales a lo largo de su vida van a tener contacto con el virus 8 de cada 10. Vamos a ver que esto no va a diferenciarse entre Europa, entre América del Norte y América Central. Va a haber un primer pico de infección, que es con el inicio de las relaciones sexuales. Pues se conoce más gente, hay menos miedo, hay menos uso de preservativo y ahí hay un pico de prevalencia importante que, según van pasando los años, pues se estabilizan las parejas, se toma más conciencia y va disminuyendo, pero hay un segundo pico que alrededor de los 45 o 54 años vuelve a aumentar esta infección por el virus. ¿Por qué? Bien, pues en esta edad ahora la sociedad cambia, hay mucho más divorcio, hay una pérdida de miedo al embarazo, hay un menor uso del preservativo quizás, o también puede producirse un fenómeno que llamamos inmunosenescencia, que es que el sistema inmune no tiene quizás tanta capacidad para combatir este virus. En este estudio de Martel, de la Universidad de Lyon, nos dice cómo está la infección y el número de cánceres de HPV en el mundo, en este caso en el año 2008. Y vemos que al año hay diagnosticados 530.000 cánceres de cuello de útero, más de 30 millones de lesiones precancerosas con la ansiedad que esto genera y más de 30 millones de lesiones por condilomas. Es decir, 8 de cada 10 personas va a tener contacto con el virus y, en determinados casos, el virus puede llegar a ser una enfermedad muy importante. También sabemos en los últimos estudios que no solo en cérvix, sino que también se está viendo que en el varón está realmente creciendo mucho la infección y el cáncer a nivel orofaringio y a nivel anal, tanto como que en Estados Unidos a día de hoy el cáncer orofaringio ha superado en incidencia al cáncer de cuello de útero. Bueno, y sin más, pues vamos ya un poco al detalle, ¿no? Vamos a ver cómo funciona realmente o cómo actúa el virus en el cuello del útero. Vamos a hablar un poquito de la historia natural. Bien, pues 8 de cada 10 personas van a tener contacto con el virus. El virus, si se encuentra en vagina, si no penetra en el epitelio, no hay ningún problema. Se lava y no hay más. Pero una de las características que necesita el virus del papiloma es entrar en la célula. ¿Y cómo penetra en la célula? A través de las relaciones sexuales, en el coito se producen unos microtraumatismos que van a favorecer la entrada del virus hasta la membrana basal, aquí hasta el queratinocito de la membrana basal. Esto se va a ver favorecido en las edades jóvenes por, digamos, la ectopia que se produce en la zona de transformación, hace que el tejido esté muy delgado y favorezca la entrada de este virus. Este virus penetra en la célula y digamos que toma el mando.
va a integrarse en su ADN, va, digamos, a acelerar la replicación de la célula, puede llegar incluso a inhibir unos mecanismos de la célula que son muy interesantes, pues la célula cada cierto tiempo hace un chequeo de lo que está pasando, si va todo bien, si hay algo alterado, si lo puede solucionar. Pues este virus tiene la capacidad, en algunos casos, de inhibir esos mecanismos de apoptosis que, en el caso de ver que la célula está alterada y que no pueden arreglarlo, la eliminan. Bien, pues tiene la capacidad de inhibir el P53 y el retinoblastoma. Entonces, cuando la infección se hace persistente, aumenta el grado lesional. En un principio tenemos lesiones de bajo grado y si aumenta la persistencia, aumenta esa replicación celular. Cuando hay una actividad importante, aumenta esa actividad celular, esa replicación viral puede llegar a invadir todo el epitelio y si atraviesa la membrana basal puede llegar a producir un cáncer invasor. Esto se va a producir en un porcentaje pues, en torno al 20-25% si dejamos que la lesión CIN3 persista. Pero bien, no todo es negativo. Sabemos que lesiones de bajo grado, el sistema inmune probablemente tiene una capacidad de eliminarlo en torno al 80-90%. Ya si estamos en lesiones de alto grado, el porcentaje será un poquito mayor. ¿Esta regresión es debida al sistema inmune? Pues bien, pensamos que es fundamental para esto. Pero a nivel local el sistema inmune tiene una acción un poquito limitada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el virus tiene una capacidad de evadir ese sistema inmune. En primer lugar, el virus penetra en la célula. No hay una actividad más que dentro del epitelio. Hay una actividad dentro de la célula, hay una muerte celular, no hay inflamación. Vamos a ver que las proteínas S y S7, esas que inhiben la apoptosis, también disminuyen el interferón. Y hay pocas células de Langerhans en el epitelio. ¿Esto qué quiere decir? Estas células de Langerhans son importantes. ¿Por qué? Por varios motivos. En el epitelio lo que van a hacer, van a llamar a una serie de células de la inmunidad celular, llamadas interferones, llamadas células natural killer, ¿vale? Estas células van a tener una capacidad de detectar las alteraciones en esas células invadidas por el virus del papiloma, porque el virus del papiloma es muy listo, dirige a la célula, pero cambia la morfología y la estructura de la superficie. Entonces, estas células natural killer van a atacarlas. Una de las causas importantes también es que esas células de Langerhans son pocas en el epitelio, porque también tienen capacidad de estimular al sistema inmunológico, activar las células que están en el ganglio, los linfocitos B, los linfocitos T, que así, digamos, es como actúa la vacuna, estimulando. El sistema inmune, vamos a ver en estudios inmunológicos que en pacientes con el sistema inmune deprimido, sobre todo VIH, vamos a ver que se va a incrementar la prevalencia y la persistencia del CIN. Mujeres que tienen bajos niveles de CD4, niveles bajos de natural killer, macrófagos, van a tener más persistencia de infección. Cuando tenemos linfocitos CD4 en el estroma, va a favorecer la regresión de las lesiones. Y bajos niveles de CD3 y CD8 va a favorecer la progresión del CIN. Y la regresión está mediada fundamentalmente por una respuesta inmune celular más que una respuesta inmune humoral. Ahí está la gran diferencia de la actuación de las vacunas. Las vacunas generan una serie de anticuerpos para prevenir la infección. Una vez que el virus está dentro de la célula, ahí ya no tienen acceso estos anticuerpos y ahí es donde importa la inmunidad celular, ahí es donde funcionarán esos natural killer y macrófagos. Quiero hablarles un poquito con un pelín de detalle de este estudio de nuestros compañeros del Clínico San Carlos. En este estudio pues cogieron a las mujeres que habían hecho conización y habían visto de esas mujeres cuáles iban a remitir, o no iban a volver a tener lesión, o qué probabilidad había de una recidiva. Y vamos a ver que pensamos, pues bueno, pues evidentemente va a depender del tipo de virus, de su virulencia, pues sí, un virus de alto riesgo es 6 veces más frecuente la recurrencia que uno de bajo riesgo. Si la lesión hay una sola lesión o varias lesiones, vamos a ver que casi 2 veces cuando hay varias lesiones. Los márgenes de la conización, que siempre andamos pendiente de ellos, ¿están libres o están afectados? Pues bueno, cuando están afectados 4 veces más, pero
en los pacientes inmunodeprimidos hasta 15 veces más de recidiva. Es decir, es el factor más importante de todos ellos. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener un sistema inmune celular muy importante y para eso están las células natural killer. Las células natural killer me van a perdonar un poco la libertad, pues habrá gente que no está muy interesada, pero a mí me parece que las células natural killer por sí solas tienen esa capacidad de detectar la célula alterada. También tienen la capacidad de repartir, digamos, con sus compañeros. Digamos que para mí son un poco el Messi del sistema inmune, ¿no? Son capaces de coger, ver la célula alterada y directamente eliminarla, pero también pueden avisar a sus compañeros, como son los linfocitos B, las citoquinas, para actuar sobre ellas, digamos. Solo le falta tirar las faltas como Messi, ¿no? A las natural killer. ¿Qué pasa cuando las natural killers están disminuidas? Pues ya hay muchos estudios que nos hablan de que hay infecciones más graves por virus herpes, por citomegalovirus, por Epstein-Barr, por Zoster y evidentemente por HPV. Se pierde el control de la infección cuando el sistema inmune celular está deprimido. Digamos que cuando está deprimido hay más riesgo de cáncer de cuello de útero y lesiones precursoras, que hemos visto 30 millones en el año 2008 en el mundo. Y hay bajos niveles de natural killer y cuando las natural killer y las células B están disminuidas, pues aumenta el riesgo de infección. Bien, esto no es tan grave, alguna solución podemos tener. Bien, pues se ha visto que hay un aminoácido, que es la L-arginina, que cuando está disminuido, disminuye las células T, disminuye la proliferación de natural killer y la citotoxicidad. Es decir, que tenemos la opción de aumentar esa arginina. ¿Y qué se ha visto en los estudios? Pues que cuando las células natural killer viven en un nivel correcto de ese aminoácido de lisina-arginina, pues su respuesta va a ser mucho más efectiva. Y para eso, pues no sé si lo conocen, a algunos les sonará, hay un producto, es un producto alimenticio, que es un hidrolizado de aminoácidos entre los que se encuentran la lisina y la arginina, que nos van a ayudar a estimular esas células natural, que además va a contener folatos, tiene vitaminas que ayudan a mantener mucosas y piel, es decir, tiene indicaciones. ¿Y las indicaciones cuáles son? Pues tomándolo un sobre al día durante 6 meses va a ayudar a negativizar antes el HPV y va a eliminar verrugas. Bien, todo esto está muy bien, podemos sacar unas conclusiones. Las conclusiones son: yo creo que a día de hoy la inmunidad es el factor relevante más importante para la eliminación de la infección y las lesiones, que las células natural killer son importantes para luchar con el HPV y que las células natural killer se pueden incrementar con suplementos de lisina-arginina. Este estudio piloto se vio que aumentaba un 9,5% las células CD8, pero sobre todo un 62% las células natural killer. Y pues bueno, pues nos propusieron realizar un ensayo, ¿vale? Un ensayo en el que vamos a ver si realmente se eliminan las lesiones y se negativizan las infecciones. Bueno, pues realizamos un estudio entre varios centros y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Desarrollamos, por un lado, pacientes que tenían lesión y tenían infección, les íbamos a dar un sobre al día y vamos a medir unos factores relacionados con el sistema inmune, como es el cortisol, el IGF-1, las células natural killer, CD4, CD8, niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y a los 6 meses también íbamos a tomar otra muestra para ver cómo habían ido esos parámetros y vamos a medir mediante citología líquida antes de empezar el estudio cómo estaba, qué tipo de virus tenía y cómo estaba la lesión, y a los 6 meses íbamos a ver cómo cambiaba. Nos hace pensar que vamos en una buena línea. A los 6 meses el 92% de las pacientes han tenido una remisión con un caso que queda ahí en una citología de unas... Como hemos visto, más de 30 millones de casos al año se producen condilomas y realmente produce una ansiedad en el paciente. Doctor, un minuto.
una ansiedad en el paciente que es importante. Entonces hicimos un segundo ensayo midiendo también esos parámetros del sistema inmune y dándoles 2 sobres al día durante 6 semanas a estos pacientes con condilomas. La tolerancia del medicamento es bueno, no hay problemas. Y después le hicimos a unos pacientes un seguimiento de 12 semanas sin tratamiento y otras un sobre al día durante esas 12 semanas. ¿Y qué es lo que vimos? Los resultados con condilomas son francamente prometedores. No puedo decir más que prometedores, pero yo lo he visto en consulta y resulta muy sorprendente casos que llegaban, que ya habían hecho muchos tratamientos, ya sea quirúrgicos, ya sea farmacológicos, y en un tiempo espectacular la respuesta era muy evidente. Este es un caso mío en el que llegó una paciente que había pasado por varios médicos, que tenía pues múltiples lesiones en vagina y prácticamente en menos de un mes el resultado pues fue realmente espectacular, que bueno, pues cuando estamos con estos ensayos clínicos esto nos anima a seguir y nos da confianza. Y bien, sin más, pues muchas gracias y espero haberles ayudado. Muchas gracias.